Bé, molt benvinguts, molt benvingudes, bienvenidos. Amb aquest acte en record d'Ocaña donem el tret de sortida a un conveni de col·laboració entre l'Ateneu Barcelonès i la Cooperativa Cultural Andalusa Atrapasueños. I des de l'Ateneu estem molt i molt contents d'aquesta col·laboració. Bé, aquesta col·laboració és fruit d'una primera trobada que vam tenir aquí el mes de maig, Joaquín, amb el Lluís Cabrera, que ens va presentar dels altres andalusos, que ens va portar aquí a la casa el Joaquín Recio. Vam connectar de seguida i ens va semblar que des de l'esperit d'aquesta institució, que és treballar des de la seva catalanitat per la cultura i les idees, estava molt bé fer un conveni de col·laboració amb una cooperativa cultural andalusa i per de tant en tant donar a conèixer des d'aquesta casa artistes, pensadors. Per tant, anirem fent coses un parell o tres cops l'any amb Atrapasueños. I quina millor manera de començar que amb un homenatge a José Pérez Ocaña, que va morir ara fa poc més de 30 anys, en una festa al seu poble, a Cantillana, a Sevilla, i que va venir a Barcelona de ben jove i va esdevenir una de les icones d'aquella Barcelona canalla, festiva, anarquista, tan divertida dels anys 70 i dels 80. Aquella Barcelona del Teatre La Rambla, del Diana, dels bars del carrer Rauric. Per tant, quina millor manera que començar amb aquest record d'Ocaña, que forma part d'una cultura catalana que potser no ha tingut prou visibilitat, que no ha tingut prou reconeixement, i penso en Ocaña, en Carmen Amaya o molts altres, que ara sembla que estan començant a surar una mica més a casa nostra, o el mateix Nazario, que avui ens acompanya. Per tant, aquest és un acte de record, però em sembla que també és un acte de justícia, que, com deia, n'anirem fent més. El dia 4 de desembre hi haurà en aquest mateix escenari de Lucía Socamp i també dintre d'uns dies tindrem a la filla de Rafael Alberti i Maria Teresa León aquí a l'Ateneu. Bé, per part de la Junta de l'Ateneu expressar la nostra satisfacció. I ara li donaria la paraula a en Joaquín Recio, coordinador editorial d'Atrapasueños, i després 4 persones, no sé si ha arribat ja en Joan Estrada, i si no serem 3, en Carles Flavià, el Jesús Pérez Ocaña, el seu germà Bessó i el Nazario ens recordaran a Ocaña. Joaquín. Bien, buenas tardes, noches a todos y a todas. Me han dicho que no me acerque, así que hablaré aquí. Es un placer, sobre todo, estar en Barcelona. Personalmente, soy nacido acá, en Barcelona. Lo que sí es verdad que a los 5 años mis padres siguieron la inmigración y volvieron donde había trabajo, que era la costa levantina, y finalmente terminaron en la Costa del Sol. Pero eso es quizás lo que ha marcado a muchísima gente que está interesada en conocer su identidad y en conocer sus raíces. Yo creo que la transgresión que hizo Ocaña está en ese sentido, una persona sobradamente andaluza en su sentir religioso, en su forma de abordar la vida, festiva, alegre, pero también en una situación, en un contexto histórico, como fue la Barcelona de los años 70, que al igual que otras zonas del Estado español, tuvieron que luchar por las libertades y por ser como se quisiera ser, es decir, la libertad ante todo. Yo creo que por eso es un día importante que consigamos que Ocaña esté presente en Barcelona de la mano de amigos catalanes y andaluces y que podamos hoy hacer un recuerdo que no es otra cosa que un homenaje y un acto de justicia con la memoria democrática. Yo creo que mi intervención tiene que ser una intervención de agradecimiento porque yo he conocido a Ocaña en la cocina de mi madre, porque la canción esa de Carlos Cano sonaba más de una vez mientras cocinaba. Y creo que para los andaluces y las andaluzas Ocaña es una canción de Carlos Cano y queremos intentar desde Atrapasueños que sea también la artista, la figura genial
que se merece un espacio expositivo, permanente, etcétera, etcétera. Eso lo voy a contar después. Pero sí quería decir que mi intervención, sobre todo, es de agradecimiento. Primero, a los compañeros y compañeras de Els Altres Andalusos, disculpadme el catalán, a Lluís Cabrera, a Miquel, a Bienve, que han sido personas muy válidas y, sobre todo, muy resueltas para hacernos conocer al Ateneo Barcelonés, que es una institución magnífica, que además alberga un tesoro como es la Constitución de Antequera de 1883, que es una joya que tenemos aquí en esta biblioteca y que seguramente tendremos oportunidad alguna vez de ver físicamente expuesta. También agradecer, sobre todo, a ese personal magnífico que tiene esta casa, a Eulalia, gerente, a Lluís Reales, vicepresidente y aquí presentador, Diana y Montserrat, es decir, sois gente magnífica que da vida a esta casa, y sobre todo agradecer también a Francesc Cabana, el presidente, su ilusión también por hacer este convenio, que no es otra cosa que traer ese alma andaluza que se respira en muchas partes de Cataluña, pero trabajándola de otra manera. No hace falta hacer un gueto con los andaluces, sino hace falta sentirnos todos y todas parte de una cultura más que universal. Todo comenzó, esta aventura de Ocaña, ya digo que yo lo he mamado de chico por la memoria del pueblo, de mi madre, de la gente, pero sí es verdad que todo esto comienza con un manifiesto que se llama Un lugar por Ocaña. Un manifiesto que lanzamos a principios de este año, que hemos hecho de forma voluntaria. Aquí en Atrapasueños no creáis que tenemos sueldos como para poder estar organizando la revolución cultural, pero sí es verdad que con mucho voluntarismo hemos conseguido que se sumara muchísima gente importante, tanto de la vida de Ocaña, como puede ser Alejandro, que está aquí, como Nazario, como sus propios hermanos, la familia en completo, como gente que estuvo vinculada en su trabajo más inmediato y su difusión más universal, como Ventura Pons, etcétera. Pero también conseguimos que gente de la talla de Eduardo Galeano o Julián Guita, que fue uno de los máximos responsables de la gran exposición que se hizo en Córdoba, es decir, firmaran un manifiesto que empezó a tomar vida y a tomar cuerpo. De la siguiente manera, lo digo porque me han dicho que explicara esto muy bien, porque Nazario dice, tienes que explicar bien cómo va el Museo de Cantillana, porque aquí hay gente que tenéis muchas ganas de saber cómo está el patrimonio de Ocaña ahora mismo enfocado, cómo se está trabajando. Pues bien, ese manifiesto toma vida, y toma vida de muchas maneras. Por un lado, lo presentamos en varios parlamentos. En el 7 de junio lo presentamos en el Parlamento andaluz, a la Comisión de Cultura, y felizmente este mes pasado, el 17 de octubre, se aprobó por unanimidad, incluso el Partido Popular aprobó adherirse al manifiesto. Es decir, el Parlamento andaluz como institución se adhiere al manifiesto Un lugar por Ocaña. Eso es, yo creo que inaudito. Es como si la gente por la defensa de la sanidad pública consigue que el Parlamento se sume a un manifiesto. Pues esto se ha conseguido porque Ocaña, y es quizá una petición de su hermano Jesús, tiene que ser de todos y todas, en el sentido de que no nos desprecien ni una mica, ni una parte de este personaje, de esta gran persona y de este gran amigo que ha sido de muchos de los que estáis aquí. El Parlamento andaluz ha dicho que sí a ese manifiesto. El manifiesto contiene, sobre todo, una reivindicación muy clara, que en su localidad natal, en Cantillana, se haga el Museo Ocaña, una exposición permanente. En esto hemos, por supuesto, contado con la familia, y la familia está dispuestísima, en total colaboración, a conseguirlo. De hecho, esta colaboración con la familia es fundamental para poder sacar a la luz todas esas magníficas obras que tienen y que ellos están encantados de que sean conocidos y sean, sobre todo, expuestos en su localidad natal, que es donde verdaderamente podría tener un espacio permanente. De hecho, este manifiesto provocó, os estoy diciendo que van en diferentes líneas, provocó que en el municipio, en Cantillana, se formalice una comisión por el Museo Ocaña, que la presidenta es la alcaldesa y que el ayuntamiento respalda en su totalidad. En esa comisión se está viendo ya concretamente qué edificio va a ser, que ya hay un edificio designado, ya hay una subvención de la Diputación de Sevilla para la rehabilitación de las cubiertas, que había un problema de las cubiertas, y ya incluso el ayuntamiento tiene previsto, en tiempos de crisis, es bastante complicado sortear las leyes del PP, tiene previsto tener diferente personal administrativo ya para ese futuro museo. Es decir, las condiciones se están dando para que se dé. ¿Qué es lo que hace falta? Como en todos sitios, dinero. Dinero hay escaso, hay poco, pero se está intentando que la Junta de Andalucía en este año que viene ya tenga un dinero previsto para ese museo. No voy a entrar en más detalles, porque el 21 de junio, por ejemplo, también presentamos el manifiesto, el 28 de junio, el Día del Orgullo Gay,
presentamos el manifiesto también en el Ayuntamiento de Sevilla. En ese ayuntamiento también salió por unanimidad y con una coletilla muy interesante, que es que en la Alameda de Hércules, donde se celebró el primer carnaval democrático, donde Nazario, Alejandro y Ocaña fueron en coche de caballo, bueno, la liaron parda, fue aquello una cosa excelente. Aquel carnaval, primero, que rompía lo que era esa paz de los cementerios del general Franco, ese carnaval de la alegría, va a tener un reconocimiento con una cerámica que, bueno, que inauguraremos dentro de poco y que esperamos contar con más de uno de los que estáis aquí. Es decir, el Ayuntamiento de Sevilla también aprueba ese manifiesto y se suma a la celebración del 30 aniversario del fallecimiento. También llega a Cataluña, de la mano de los compañeros y compañeras de las CUP, aquí está Ana Gabriel, que llevan la iniciativa del manifiesto a la Comisión de Cultura del Parlamento de Cataluña y, bueno, estamos a la espera de que la Comisión de Cultura se reúna, se vea, es decir, ya veremos. Sí que hubo una llamada diciendo que para adelante, a ver si conseguimos una exposición de Ocaña en Barcelona. En fin, son diferentes líneas de trabajo, todas van dirigidas precisamente a que se hagan exposiciones celebrativas, conmemorativas y se consiga ese museo. El museo no tiene fecha de inauguración, lo queremos hacer bien, en el sentido de que la gente que estamos en la comisión estamos comprometidos con la memoria de Ocaña y no queremos que se haga algo que después nos tengamos que arrepentir y, sobre todo, un museo que esté abierto a la ciudadanía. Yo no soy protagonista de esta historia, no voy a estar sentado aquí, pero no quisiera dejar de hablar de los que sí han sido protagonistas de esta historia, es decir, de la memoria de Ocaña. Yo creo que la gente que ha hecho cine, la gente que ha hecho música, la gente que ha hecho plástica, la gente que ha hecho exposiciones, que ha hecho memoriales en torno a Ocaña, esas son la gente que ha conseguido que Ocaña siga vivo. No solamente está en vuestros corazones, que muchísimos y muchísimas de las que estáis aquí lo tenéis, sino también ese esfuerzo de activismo cultural por conseguir que Ocaña esté en su sitio y en su lugar. Por eso decíamos que teníamos un manifiesto que era un lugar para Ocaña. Pues bueno, yo creo que ya tenemos un lugar para Ocaña. Aquí en el Ateneo, por supuesto, pero sobre todo en un futuro que va a ser de la gente, que va a ser de la gente luchadora como Ocaña y de un futuro que esperemos que sea de memoria y de democracia. Muchísimas gracias. Moltes gràcies, Joaquín. Bé, ara iniciarem l'acte pròpiament de record i els demanaria a Carles Flavià, a Jesús Pérez Ocaña i al Nazario, si volen pujar aquí a l'escenari. Ens falta... Molt bé, seieu on vulgueu. Mentre s'acaben de seure, dir-vos que aquí tenim, hem fet un petit racó recordant a l'Ocaña, tenim un barret que ens ha cedit la Luisa, una amiga seva, tenim un mantó que ha portat el Nazario amb una bossa blanca ben grossa i després tenim un autorretrat i un quadre de l'Ocaña que són Jesús i Judes. Carles Flavià, si vols anar al faristol, gràcies. Què, vámonos? Endavant, quan tu vulguis. Ja comencem malament el paper que deu a terra. Bona nit, ara ho fotrem al revés, a totes i tots. Jo normalment dic tothom, però amb aquest avanç del feminisme trobo que està mal dir tots i totes, estem igual, tindria que dir amb educació totes i tots. Per tant, senyoretes que veig aquí de bon veure, bona nit a tots i totes. Jo estic aquí injustament, estic per sort perquè em van trucar a casa, jo no agafo mai el telèfon a casa perquè no és mai per mi, només em volen vendre alguna cosa i estava treballant i vaig sentir i em va trucar el Ocaña 2, no? Tenéis nombre de penal, Llavors, i no el sentia,
jo ja m'emprenyava de dir, aquest timbol està venent alguna cosa, i dic, coño, dígame què quiere, que no lo oigo. No, que no sé què, no sé quantos. Això era divendres, em penso. I fem un homenatge a l'Ocanya, dic, home, això és l'autèntic esperit Ocanya, no? Fer les coses així de pressa, sense avisar a última hora, i jo no sabia ni el que havia de dir, ni ho sé. Jo vaig conèixer Ocanya poc, ara no fotrem allò de no, jo estava tot el dia con ell, no. El vaig conèixer poc, però em recorda tota una època fantàstica de Barcelona. No fotré aquell ridícul, intentaré de dir que allò sí que era Barcelona, no. Quan un diu que abans era millor les coses, normalment està mort, encara que respiri està mort. L'única veritat per mi a la vida és el futur, i Ocanya va ser aquest abans. Era el rei de la Rambla. Allà s'ajuntava, no sé si ara acòlits o iguals, Nazario, del Camilo, tota aquella penya que anaven allà, i em sembla que era allà al metro Liceu, allà muntava el seu número, amb les seves faldilles, sense calçotets, com si fos escocès, i en fi, alegrant la vida al personal. Jo que venia del món religiós, allò em va impactar bestialment perquè era una explosió de vida el que despertava aquesta gent, que també anaven molt al Saló Diana, quan allà començaven, feien els dimarts a la nit, uns balls, a l'època de l'orquestra Plateria i tal, i que es colava tothom, i jo estava a la porta, perquè no es colés ningú, però ja no volia pagar ningú. Ara els joves paguen, abans nosaltres no pagava ningú els puestos. Això s'ha millorat, almenys de cara al que està a l'escenari. I els músics de la Plateria, me'n recordo que m'explicaven que patien com els hi fotien mà, tots aquests senyors que es fotien a primera fila, mentre es ballaven, els tocaven, els hi feien de tot. Jo, com estem en família, aquí tots som fans de l'Ocanya, tinc present també a la Seca, no oblidaré mai, el Nazario, que sempre l'havia sentit amb aquella baguarra, com vaig al lavabo i ell s'estava fotent un whisky allà, observant el personal com anava passant. Però no dissimulant, no, amb tota la llibertat del moment i l'eufòria. O sigui, no ofenia, la cosa alegrava. Aquesta explosió de llibertat i de festa era protagonitzada per aquesta gent. I jo crec que la revolució, s'ha parlat molt de la revolució de les pistoles i tot això, no? Però jo crec que amb la revolució del sexe. O sigui, a Espanya la primera inici de llibertat la va portar el biquini. No la van portar, i així per crear polèmiques, reunions, i es parla molt de Montserrat, i no dic que no, però quan van arribar les ties amb aquells biquinis, amb aquelles armadures, i quan aquells senyors van tenir els collons de vestir-se de ties i anar lluint la seva homosexualitat i anar fotent bandera i anar provocant, jo crec que això va ser l'autèntica revolució, i Ocanya va ser un campió d'aquestes coses. Jo crec que potser ha sigut el moviment que jo recordi, potser ho pensava avui una mica, més revolucionari que ha hagut aquesta ciutat que jo conegui, que tinc 68 tacos, va ser allò. Tu anaves a la Rambla i era la festa a la Rambla. Es podia lligar i tot, en un dia s'havia aconsegut lligar i tot. Tu arribar a conèixer una persona i tenir la sort de pernoctar, unes sèries d'activitats, però això era aquesta festa total que lligàvem amb aquest que he dit, el Saló Diana, el Celeste, la Cúpula Venus, tot això, però només calia anar a passejar i a trobar-se tothom, potser en aquell moment de canvi polític i d'eufòria total. Jo penso que això s'ha de reconèixer. I també vaig veure a Ocanya a Eivissa, no sé si devia ser l'any 80 que estaria per Eivissa, no? Me'l vaig trobar al mercat, allà al punt clau, me parece que llevava una botifarra aquí puesta de collar, i, en fi, vacilando, amb la seva simpatia, com si et conegués de tota la vida, i en tots aquests moments. Avui volia dir jo que, curiosament, en aquells moments, l'altre dia pensava que el franquisme es va eliminar bastant perquè van arribar les turistes i els turistes, no? Però, clar, com que una de les misèries del franquisme és que tampoc sabien follar, no? Potser per això els turistes més endavant se'n van a portar magrebís i negres, perquè els d'aquí no estaven preparats ni pel sexe. A més d'ignorants, no sabíem ni fer això, però en fi, hi posàvem voluntat a la cosa. Aquest va ser el moment. Ara, en aquell moment que estem, això va ser una superfesta. També seria curiós d'analitzar
que avui, el moment de la misèria espiritual, l'autèntica revolució la protagonitzen 3 monges. La Forcades, aquesta argentina que has dit abans, que és independentista catalana i a més argentina, i No és la aquesta, Vic. no és aquesta, Carla. No has dit una monja? O n'hi ha més? Així estic malament jo. És igual, això no treu que la monja aquesta de Manresa sigui un fenomen. És curiós que el més avançat en política, que digui, escolti'm, no necessitem ni partits polítics, ho digui una monja. Això, senyors, una monja que a més és batxessa, que els laboratoris de Mancontrella la van encertar i que, escolti'm, el dia que deixi els hàbits jo vaig a per ella. Moltes gràcies i deixo amb gent que sàpiga més del canya. Bueno, Ara té la paraula Jesús Pérez Ocaña. bona nit. Yo estoy muy contento porque veo cara que quiero mucho. Está el Laurentino, una persona que la estimo molt. Està mi Aina. Hay molta gent, mi Gerard guapo. Está el meu germà Rafa, que tendría que hacer una parábola. Está mi Alejandro, que me gustaría que ya que no ha venido el que tenía que venir, dijera unas cositas. Me hago una pequeña autocrítica porque yo creo que en la mesa tenía que estar el Peto Ruella. Me hago una petita, digamos, crítica. Bueno, está mi Soto, y hay molta gente, a todos quiero mucho. Está mi Petri, que pertenece a la única comuna revolucionaria, digamos, que hay en Barcelona. Está mi Ana de la Q, que fue la que realmente fue con nosaltres al Parlament a presentar el manifiesto Ocaña. Y yo no quiero hacer política, pero yo, como he luchado mucho y sigo luchando, avui la única gent en un 80% que estimo y quiero y lo sigo son la gente de Ana, la Q. Porque son la gent, sí, son la gent que han ido al Parlamento. Todos los partidos políticos en el Parlamento tienen el manifiesto Ocaña. Y yo digo una cosa, fijarse bien, y le he dicho al Nazario, quítate los zapatos porque yo soy una miqueta débil y me puedo liar a llorar. ¿Sabéis que avui, esta tarde a las 3 de la tarde, he visto a mi Nazario otra vez en TV Barcelona y ha empezado a hablar, en las preguntas que le ha hecho Luis Rosales, sobre mi hermano, la meva hermana, y me he venido abajo. Y yo creo que soy duro, pero en fin, ¿qué voy a hacer? Pero yo voy a intentar ser fort. Más fort que mi Rafalín es más débil que yo todavía, por eso no está aquí. Ese es más guapo que yo, ese que está ahí, es más guapo que yo, pero no se atreve a subir. Yo voy a hacer una cosa, no sé si podré, pero yo tengo que hacer una anécdota del meu germà. Mi Pepe, el Ocaña, tenía un referente que teníamos toda la familia, mi chacha, la germana del meu pare. Era un referente. El meu germà tenía una sensibilidad, muy bien lo ha dicho Nazario, tiene una sensibilidad muy grande. La meva tieta, mi chacha, era algo fuera de lo normal. Cuando faltaba un mes para casarse, los franquistas le mataron al novio. Y el meu germà hizo un óleo petit del novio de mi chacha, que cuando mi chacha lo vio, tenía 17 años, el meu germà, 17 años, si no me entiende el Crespo. Se abrazaron. Era una cosa, lo tenía que decir porque no se ha dicho, y lo digo como una imagen a una persona que era extraordinaria. Una persona que en el año 60 a los franquistas le decía fil de puta. La teva dona es una santa, pero tú eres un fil de puta porque mataba por 5 euros. Eso le decía mi chacha. Y por eso nosaltres, mi chacha era algo extraordinaria. Entonces, yo ahora voy a hablar del meu germà. Y lo digo sinceramente, como me llamo Ocaña o Sevilla, lo digo. Es posible que la cultura catalana, el Ayuntamiento o la Generalitat, no tengan la sensibilidad que tuvo la Marilal Lacomay. Yo pienso que era de las poquitas socialistas que se pueden observar. De cultura. No la tiene. No me importa si no conseguimos, digamos, esa antológica que no se la ha hecho a Ocaña.
no se le ha hecho una antológica. El Ocaña, si se le nombra como pintor solo, no es el Ocaña. El Ocaña es pintor y es luchador. Y es, como él le gusta decir, mariquita, pero era un hombre de los pies a la cabeza, porque decía las verdades. En aquel tiempo era difícil decirlo, ¿me entiendes? Por lo tanto, si eso no se consigue, esa antológica, yo os puedo asegurar que la obra que habéis estado viendo aquí, su última obra, Barcelona, que hay mucha gente en Barcelona que lo sigue estimando y se acuerda de, la obra se verá en Barcelona. ¿Dónde? No lo sé, pero se verá. Esto lo tengo seguro. Y yo, para terminar, quisiera decir, cuando el meu germà murió, la Mariela de Capmany se hizo una exposición al aire libre en la Plaza Real. ¿Vosotras sabéis quién vigilaba la obra? No lo vigilaban los municipales. Aquellos que decían los randillas de la plaza. ¿Qué coño los randillas? Eran chavales como la copa un pino, que cuando Ocaña y Nazario lo metieron en la cárcel, los Ocaña y Nazario pagaron mucho para que estos chavales salieran. El dinero, los 2.000 pesetas, lo que le llaman, las de esto para que salieran a la calle. Cuando los municipales me decían, Ocaña, ten cuidado, ¿cómo va a estar la obra de Ocaña toda la niña aquí? No te preocupes que hay gente que la vigila. Y la vigilancia no faltó ni un cuadro. Eso es una cosa que a mí me llenó de orgullo. Luego, también tengo que decir que cuando murió el meu germà, hubo dos ayuntamientos. El ayuntamiento de Córdoba, que estaba Julio Anguita, y el ayuntamiento de Olot, que es responsable de cultura, era una persona que era muy Ocaña, y entonces el cartel que pusieron en la exposición de Olot fue este autorretrato. Pues fue una cosa preciosa, pero es que en Córdoba, fijarse bien, en Córdoba hubo una mujer con 80 años que se llevó 2 horas viendo todas las diapositivas de Ocaña y luego se llevó 1 hora viendo todos los cuadros y esa mujer me dijo, Ocaña, yo quiero este cuadro. El Nazario lo sabe mejor que yo. El Ocaña las acuarelas la bordaba y era una madre con un niño que parece que se le salía de los brazos. Y me dijo, ¿yo qué te tengo que dar? Digo, es que este cuadro no se vende. Pero se lo tuve que vender. Y yo le dije, yo no le puedo a usted cobrar por este cuadro. Si Ocaña se lo hubiese regalado, haga usted lo que quiera. Y no sé lo que le dio a mi hermana. Y esas son cosas, digamos, que yo lo he vivido. Y yo creo en la pintura de Ocaña. Pero yo, sinceramente os digo, que a partir de ahora no le voy a decir a nadie absolutamente nada. Eso está ahí. Si Cultura no es capaz de hacer una antológica de Ocaña, porque lo de la Virreina no fue una antológica, lo he dicho anteriormente, Ocaña tiene una obra muy completa. Si Ocaña, con todas las diapositivas de su vida, se pone y luego su obra, entonces yo ya he dicho, señores, bravo, ya he conseguido lo que quería. Por tanto, yo voy a respetar y voy a hacer lo que en el Parlamento de Cataluña entregamos ese documento. Si en el 2014 Cultura no se atreve a hacer una exposición antológica de Ocaña, en el 2015 Barcelona conocerá la obra de Ocaña. Yo ya no quiero decir nada más. Moltes gracias por haber aguantado este pesado. Gracias. Nazario, endavant. Bueno, después de tanta exaltación de mi amigo Jesús, yo la verdad que me quedo un poco así, y después de la gracia de Carlas, hombre, yo estoy dispuesto a hablar de Ocaña, de la amistad que me unía con él. Podría empezar hablando de Ocaña pintor, siguiendo un poco la línea de su hermano. Él como artista, o nosotros dos como artistas, normalmente entre los artistas siempre hay mucho pique, él, por ejemplo, no podía ver a casi ningún pintor lo podía ver a él. Y a mí me respetaba
porque es que yo no le hacía la competencia en absoluto, porque al ser un dibujante de cómic, mi mundo y mi arte era otra cosa totalmente diferente, y de hecho lo era. Yo dibujaba historietas, contaba historias y hacía muñequitos, mientras que él hacía una pintura. Si realmente no se hubiera muerto y hubiera aguantado 20 años más, seguramente nos hubiéramos llegado a tirar de los pelos cuando yo empecé a hacer de pintor aquello de exponer en galerías y esto. Pero bueno, tuvo la mala de morirse y bueno, no pudimos... Yo pienso que Ocaña hubiera dado mucho de sí como artista, como pintor, si no se hubiera muerto, porque justo con 30, 33 años, un artista, está un poco aprendiendo a expresarse. Y él, pues, casi estaba un poco afianzando su estilo. Él, de pronto, el óleo era un medio para él un poco trabajoso, porque era un artista muy rápido, un artista muy espontáneo. Lo que le puede pasar a mi amigo Mariscal, por ejemplo, son gente que se aburre pintando. Entonces, si pintas al óleo y tienes que esperar que se seque, tienes que esperar que un poco de mezclar y esto, entonces terminan aburridos. Y cuando pinta la acuarela, realmente es cuando él se puede expresar mucho mejor. Hace 4 acuarelas, 5, aquello cuando te das cuenta, ha pintado 4 cuadros. Y ya cuando realmente descubre el acrílico, ya para él es lo máximo, primero porque puede pintar en cualquier tipo de soporte, que puede ser, por ejemplo, el papel, entonces era muy barato, pues podía coger 2 metros por 1 metro, lo clavaba con una chincheta en la pared y con el acrílico era como la acuarela, pero tenía una permanencia parecida al óleo. Entonces, esto fue para mí casi su mejor obra en los 2 años, 1 año último de su vida, y a ese nivel es una pena porque podía haber avanzado mucho como pintor. Pero yo más me ataba a él o me unía a él y me admiraba su faceta como persona, como artista de la calle, como artista de la vida, como una... Para mí conocerlo fue algo... Si se conocen en la vida 2, 3, 5 personas que realmente dices, joder, que vale la pena de haber vivido para haber conocido a esta gente, y no muchos más. No, es muy difícil conocer a 20 personas que puedas decir esto. Entonces, para mí Ocaña era una de estas personas y lo vi en cuanto lo conocí. Es una amiga que de pronto nos venía por la calle Comercio, donde yo vivía con Mariscal y con unos cuantos de amigos, fotógrafos y dibujantes de cómic, y esta mujer dice, te voy a presentar a un amigo que te va a encantar, es andaluz también, va siempre con otro amigo también andaluz, y quedamos en la ópera, en el Café de la Ópera, y te lo presento. Entonces fui al Café de la Ópera y fue cuando conocí a Ocaña e inmediatamente quedamos prendados el uno del otro o los unos de los otros, porque también Camilo era como una especie de tándem, Ocaña y Camilo, que casi no se podían separar. Y bueno, a partir de entonces comenzamos una serie de andanzas juntos. Él venía a mi casa, yo para entonces vivía en la Plaza Sant Josep Oriol, y estaba todo el tiempo incitándome a salir con él. Me regalaba vestidos para que fuéramos juntos a fiestas, a carnavales, o simplemente a dar una vuelta por la Rambla y bueno, exhibirnos. Yo soy muy tímido y siempre tuve que recurrir al alcohol como droga. Él, sin embargo, era un tío que es como si hubiera estado siempre drogado. Él estaba a una altura, a un nivel que podía equipararse con cualquier persona que fuera a tope de alcohol o a tope de hachís o de pastillas, y él podía seguir al mismo ritmo y no le hacía falta ni fumar, porque no fumaba, ni beber porque tampoco bebía.
Y bueno, me iba a sacar de mi casa donde yo estaba con los amigos y nos íbamos pues por ahí a pasear, a dar vueltas. Yo un poco hacía como de señorita de compañía, lo mismo que hacía Camilo. Camilo era una especie de animal de compañía, era un tío guapísimo, pero un poco soso, igual que yo. Entonces, él era mucho más guapo, vamos, él era guapo y yo no. Y Ocaña lo... Bueno, no sé si me aplauden por lo de no guapo, por lo de... o por lo de la humildad. Pero bueno, cada uno hacíamos lo que podíamos. Yo, por ejemplo, de pronto, pues hubo el día aquel en que nos detuvieron, y él se presenta en casa. Vivíamos en San José Oriol y era muy divertido porque había una portera y daba un coñazo horroroso, porque siempre estaba pendiente. Estaba en un bar de al lado y siempre estaba pendiente de todo el que subía y bajaba a la casa. Y claro, los que subían y bajaban a la casa eran todos maricones, amigos míos, y el Ocaña, y se ponía a gritar, y el Ocaña se enfrentaba con ella y terminaba dándole con un abanicazo, pero esta mujer seguía insistiendo y dando por culo. Y este día se presenta Ocaña y de pronto me dice que trae un vestido para mí que le habían regalado, que había pertenecido a Salomé, la cantante. Él se había vestido de viejecita, porque le encantaba esto de disfrazarse, de ponerse en el pelo talco, entonces hacía como si estuviera del pelo cano, y una especie de mantón negro, y una falda negra y unas medias, y sus botas de siempre, bueno, las llevaba así, que no se las quitaba casi para dormir. Y bueno, pues me da el vestido de Salomé, que era una cosa así estrecha, con unos tules y una... No sé si realmente era de Salomé o qué, pero él decía que era de Salomé y yo en todos sitios escribo que era de Salomé y digo que es de Salomé, así que no tiene más remedio que ser de Salomé. Esto es inevitable. De todas formas, es un vestido, en aquella época, nosotros los vestidos los reutilizábamos. Ocaña los estrenaba, él se los regalaba o lo cambiaba por obra. Había un argentino en Los Encantes, José Luis, y él tenía mucha ropa antigua, entonces tanto joyas como ropa se la regalaba, se la cambiaba por obra a Ocaña. Y entonces lo que hacía era, cuando ya había los vestidos estos suyos, cuando ya los tenía muy manidos, ya le habían hecho muchas fotos, ya incluso había actuado en la película y esto, pues se lo iba pasando a gente, como por ejemplo a mí o como por ejemplo a cualquiera del grupo, que lo íbamos luciendo, y yo pues cuando ya lo tenía también lucido, pues se lo pasaba a otro, y así puedes ver el mismo vestido, pues lo mismo en mí que en Peto Ruella, que en uno que hicimos una fotonovela en la Floresta, había un tío con barba y que salía de Caperucita Roja con una pipa, también iba con el traje aquel. Es decir, que es divertido porque puedes ver 6 personas diferentes, todas luciendo el mismo vestido, que al final estaba totalmente roto. Y la verdad que la foto más interesante de este vestido fue cuando nos detuvieron a Ocaña y a mí. El otro día, casualmente, íbamos ayer, no el otro día. Veníamos muertos de cansados. Habíamos ido Alejandro y yo y unos amigos a Marimurtra a ver el jardín botánico de Blanes. Y a la vuelta de pronto me ve un tío como una especie de fantasma, que la verdad que apenas sí lo reconocí. Y iba con otro mariquita ya mayor también. Y era el Osito. El Osito era el que detuvieron con Ocaña y conmigo y nos metieron en la cárcel. Este Osito había sido novio del Coto, que era uno que tenía un Frankfurt, que estaba enfrente del Elefante Blanco, que era el bar de moda cuando yo llegué a Barcelona, era la única discoteca que había de maricones donde podían bailar y donde podían alternar. A mí los bares de maricones nunca me gustaron porque la verdad es que siempre me gustaron los hombres un poco machos. Y normalmente en los bares de maricones casi todo... adolecíamos de todo menos de machura.
Lo que hacía yo era, por el bar de Frankfurt, me ponía allí en el mostrador, frente del Elefante Blanco, y él me invitaba a cerveza, yo alternaba con él y veía entrar y salir a la gente, nos íbamos saludando. Pues este osito fue novio de Coto. Coto moriría de sida en Estados Unidos. Y pues sobrevive, como muchos de nosotros que somos supervivientes más o menos, porque después de la escabechina que hizo por un lado la enfermedad, bueno, la enfermedad fue la que hizo la escabechina, pero por un lado entre los maricones y entre los heroinómanos, resulta que nos quedamos con la mitad de los amigos que teníamos, pues se fueron muriendo, pues o bien de sida o bien de overdosis o de esto. Pues retomo el día aquel que íbamos Ocaña y yo con el vestido supuestamente de Salomé, y nos fuimos a la Café de la Ópera, que era donde se reunían en aquella época todos los maricones de Barcelona, la gente progre, la gente de teatro, de cine, fotógrafos. Y nos fuimos allí pues a reírnos un poco con los amigos y a charlar. Y inmediatamente Ocaña, pues claro, el rey o la reina de la fiesta empezó a recitar, a cantar, con todo este histrionismo suyo de que para mí, la verdad que Ocaña, antes que todo, era un actor. Para mí, si su carrera la hubiera encauzado como actor de teatro, él realmente hubiera alcanzado unas cotas elevadísimas por el mimo, por lo bien que sabía expresar, recitar, cantar, era completísimo. Y yo pienso que había tenido una escuela bastante buena con la hermana. En el pueblo se hacía en aquella época, en el mío también, se hacían teatro, entonces la gente joven del pueblo se estudiaba obras de los Álvarez Quinteros y la representaba, y la hermana de Ocaña, Luisa, hacía algunos papeles y recitaba, me imagino, en su casa, delante del espejo, los papeles que tenía que estudiar, y Ocaña estaba pendiente y se aprendía de memoria todo lo que tenía ella que decir, incluso las réplicas que le decían. Y claro, todo esto le dio pues toda una riqueza a la hora de actuar, pero igual tampoco lo hubiera hecho falta. Pero bueno, que además pues fue un añadido para todo este arte que desplegaba. Y bueno, en algunos momentos era tal este poder de seducción y de atracción de masas. Estábamos en las Ramblas, e igual nos veíamos de pronto rodeados de 200 personas, y nosotros, ella terminaba de actuar y me agarraba y vámonos para casa, y nos íbamos para casa y la gente seguía detrás de nosotros. Y nosotros, venga para la Plaza Real, y la gente detrás, y llegábamos a la puerta y casi teníamos que correr para arriba porque la gente se metía en la escalera de casa como si fueran a seguirnos hasta la casa. Y bueno, es que él realmente tenía esta gracia, pero aquel día que fuimos con el traje de Salomé, continúo, había como una guardia urbana que estaba como entrenándose, estaba como haciendo méritos, o habían venido para un poco de primerizos. Me dijo luego uno que se excusó conmigo diciendo que había sido un poco duro. No sé cómo no le di con un zapato en la cabeza, pero no estaba en condiciones para hacer otra cosa que decirle, pues olvídame, y me fui. Y estos tíos, pues de pronto dice Ocaña que están ahí los guardias y están mirando que igual. Y entonces no le dio tiempo siquiera, que vino uno, me agarró por el brazo y vamos. Y cuando fueron a agarrarlo a él, salió corriendo, y cuando llegó al kiosco más cercano, lo agarraron, se cayó al suelo y lo arrastraron hasta el Café de la Ópera, y lo llevaron arrastrando hasta el coche de la policía, donde yo ya estaba allí metido en el coche de policía. Nos metieron a todos, hubo una especie de motín, decía la policía, porque de pronto todo el mundo empezó todos los maricones que había allí y artistas y esto,
empezaron a tirarle botellas y a tirarle mesas y a tirarle sillas en una reacción espontánea de aquella bastante fuerte. En aquella época no era fácil que hubiera una reacción de esta forma, sin ni siquiera tratarse de política. Y entonces nos metieron en el Buen Suceso, que era la especie de comisaría de la Guardia Urbana, y allí con 4 o 5 más, una especie de celda de piedra que tenía un ventanuco que daba a la calle, y al cabo del rato se presentan unos cuantos de policía poniéndose unos guantes. Ocaña lo habían esposado y estaba todavía con las esposas, y empezaron a darnos una paliza, Ocaña tirado por el suelo, dándole patadas y esto, pues como más o menos habéis visto alguno este vídeo de las últimas hazañas de ahí con un hombre del Galle Sample, de como 8 o 10, pues algo así, pero dentro de una celda, que es todo con más agravante todavía, bueno, pues no podíamos movernos de allí, e incluso Ocaña con las esposas ni siquiera podía defenderse. Y bueno, pues de allí, después le hicieron, una vez que salimos de la cárcel, le hicieron unas fotos que salió en Interview, tenía toda la espalda totalmente llena de señales, de moretones, en fin. Y pues nada, nos llevaron de allí del Buen Suceso a la Vía Layetana, y allí pues nos hicieron las huellas dactilares y nos hicieron una ficha. Y a mí, pues en mi foto, por supuesto, yo llevaba mi vestido de Salomé, porque no lo iba a dejar por ahí. Bueno, en esos momentos que más hubiera querido, yo le dije a la policía, me he hecho esto así un poco, dice, no, así estás muy guapa. Y bueno, se ve un poquito el traje, no se llega a ver estos tules que tenía por aquí así, pero ya se ve el vestido bastante, aquello de perfil y de frente. Y, en fin, esto después hice una exposición antológica aquí en la Virreina. Me enteré por una periodista de que la policía había destruido las fichas, pero que igual tenía la mía. Y entonces fui y digo, oye, igual no tendríais por ahí mi ficha. Y, pues mira, casualmente tenemos la ficha tuya. Y bueno, me dieron la ficha y fue, la verdad, que fue una de las piezas mejores de la exposición. Pues la hice ampliar, un plotter grande, que era con la foto, que la verdad que estaba bastante bien. Yo en aquella época yo tenía todavía el bigote negro, en fin, era más joven. Y aunque fuera una ficha de la policía, pero estaba bien la foto. Entonces, es una foto que guardo como oro en paño, seguramente irá en el lote de mi archivo cuando algún día hay 2 entidades, el Reina Sofía y aquí no la foto solamente, sino fotos de toda la época que fui guardando. Entonces, realmente vale la pena de que estuviera en un museo, porque es un retrato de los 70 a nivel homosexual bastante completo, que ellos, claro, no tienen. Es difícil de reunir un archivo dedicado casi exclusivamente a este tema, porque era todos los mariconeos que hacíamos por las Ramblas, o de la película de Ocaña, las fiestas que teníamos en casa. Y bueno, retomo la cárcel, estábamos allí en Vía Layetana y nos llevan al juzgado. Nos llevan al juzgado para llevarnos a la Modelo, que no sé por qué, porque no había, solamente por esta historia. No comprendíamos ninguno porque estábamos allí en el juzgado. Esto, nos llevaron ropa normal, ya nos llevaron unos vaqueros y una camisa y esto, y ya pude soltar el traje de Salomé. Ya me pude quedar tranquilo, y si llego a entrar en la cárcel con el traje de Salomé, ya fue fuerte, sin traje de Salomé ni nada, pues con todos los chulos que conocía Ocaña, que estaban allí en la cárcel, porque entraban y salían. Ocaña, ¿qué haces aquí dentro? Y bueno, pues tenía que explicarle qué es lo que había pasado.
Pero previamente lo más interesante de aquella detención fue que, estando en Buen Suceso, empezamos a oír unos gritos de gente pidiendo la libertad de Ocaña, Nazario y Osito, y era una manifestación espontánea que se había organizado con travestis de la Rambla, con todos los maricones de la ópera y con todo el que iba llegando, que se iba enterando, y eran como de pronto 100 o 100 o 200 personas recorriendo las calles del barrio pidiendo la libertad nuestra. Y después hubo pintadas al día siguiente, aparecieron pintadas tanto aquí en Barcelona como en Sevilla. Alejandro mi amigo estaba en Sevilla, y de pronto dice, ¿qué coño le ha pasado a Nazario? Que hay pintadas por ahí que piden la libertad de Nazario y Ocaña y esto. Ya se enteró de la historia. Y allí en la Modelo, pues, de aquello que bueno, que al final dice, pues joder, pues tampoco es tanto. Pero lo peor de estar en la cárcel es que no sabes cuándo vas a salir seguro. Entonces esto te da una sensación de angustia y de estar mal. Por mucho que él se hinchara a chuparle la polla a todo el que podía por allí en las literas y esto, mientras yo igual estaba haciendo un dibujo para un tatuaje en el brazo a uno y estaba con el brazo así porque Ocaña estaba debajo haciendo su otro tatuaje. En aquella época dio la casualidad que estábamos en la Modelo, estaban los Joglars, que hacía poco tiempo había ocurrido aquella obra de teatro que habían hecho, que el Boadella se había escapado, la Torna. Y bueno, pues estaban tres, el Andreu Solsona, Gavi, Renom y otro que nunca me acuerdo. Sí. ¿Ves tú? Y ellos estaban en la sección de travestis. Esto estaba muy bien porque nosotros lo envidiábamos porque era como una cosa aparte, así como una especie de jardincito con unas cortinas de cretonas allí en cada puerta. Y allí conocí a una, que es una travesti, es una pesada, pero que le cogí cariño, la Esther, pesada porque va de pastillas y cada vez que la encuentro es un martirio. Y estaba allí porque había robado unos abrigos de piel. Luego salió y, en fin. Y bueno, pues estuvimos allí los 3 días, salimos, tuvimos un juicio, nos acusaron de lo contrario cuando acusan los abogados, que dice, pues esto, por ejemplo, que uno roba y dice que no, que este no ha robado, sino que es el otro el que le ha robado al otro. En este caso nosotros habíamos sido los que habíamos agredido a la policía, no la policía que nos había detenido y nos había agredido a nosotros. Y bueno, pues pagamos una multa de 1000 y pico de pesetas y este borrón lo tenemos seguramente. A mí me ponen 2 años de cárcel y tengo que cumplirlas, mientras otros tienen 20 años de cárcel, pero como están limpios. Pero seguramente yo, al tener esta especie de antecedente de haber estado 3 días en la cárcel, en fin, ¿para qué vamos a hablar de esto? No me van a detener por nada, seguramente. Y bueno, salimos, nos esperaban todos, todo el mundo muy contento, muchos ramos de flores, muchas fotos, estaba Camilo, estaba... seguimos nuestras historias como antes. Y bueno, pues no sé, después con el traje de Salomé, una vez que ha desaparecido el traje de Salomé y ya está colocado en todos estos amigos a los que le he colocado como una especie de San Benito, no sé de qué... Hombre, podría seguir charlando como media hora, 1 hora más, pero me parece que es un poco abusar primero de mí y después de vosotros. Por lo tanto, ya está. Moltes gràcies, Nazario. Ara tenim una estoneta per si algú, aquí al micro, té ganes de compartir algun record, alguna experiència amb l'Ocaña o dir alguna cosa sobre el que s'ha dit. Tenim 10 minutets, 1 quart, per si algú li ve de gust i si no
Allà hi ha una... Si volen dir... Sí, el veig. Sense parlar tant com el Nazario, per això. No, res. Doncs mira que jo podria parlar 10 hores més que el Nazario. Jo soc Pep Torruella, que ja em coneixen, tota aquesta gent. Només volia dir que agraeixo moltíssim a tothom que està aquí. Jo era molt amic de l'Ocaña, ens estimàvem molt, vaig passar els 11 anys que ell va passar a Barcelona, vivíem paret per paret, per tant, li he vist pintar el 90% de les obres, cada dia xerràvem, tinc l'honor i el goig d'haver conegut a l'Ocaña personatge, a l'Ocaña pintor, però sobretot a l'Ocaña persona, a José Pérez, i per tant agraeixo i sempre agrairé a tothom qualsevol cosa que es faci per l'Ocaña perquè s'ho mereix tot. Gràcies. Moltes gràcies. Endavant. Hola, buenas tardes. Soy de Sevilla. Me tomaba algunos tintitos en un bar en la calle Trajano, donde Ana tenía muchísimos dibujos de Ocaña. Y tengo que agradecerte, Nazario, tus comentarios policiales, porque el día 5 de octubre mataron a un amigo mío en el Raval. Ya he paseado por todas las televisiones defendiéndolo. Me parece una actuación brutal. Y yo hoy lo podría resumir en dos cosas o en dos frases. Me gustaría decir Visca Andalucía y Visca Cataluña, pero no lo voy a decir. Voy a decir viva la vida y viva la libertad. Allà, sisplau. Gràcies. Mentre li porten el micro, vull aclarir una cosa, perquè no... O sigui, la Sor Lucía Caram no la portarà a Trapasueños a l'Ateneu. Qui portarà és a Lucía Socam, que és una cantautora andalusa. No crec que els... No. Això serà el dia 4 de desembre. Pot ser. No crec. Bueno, yo quería explicar cómo conocí a Ocaña y lo conocí en el Hospital del Mar. Rafaelito, que está por aquí, que era compañero mío en aquel entonces, me llamó por teléfono y me dijo, me tienes que hacer un favor, Luisa, que va a venir mi hermano y le va a hacer un análisis. Digo, bueno, pues nada, lo que haga falta. Y me veo transparente llegar a un tipo con un bombín, unas botas y una falda blanca transparente sin calzoncillos que me venía cara para mí. Y digo, ¿esto dónde ha salido? Y digo, dice, ¿está la Luisa? Digo, no me lo puedo de creer. Digo, ¿y tú quién eres? Dice, yo soy el Ocaña. Digo, bueno, pues nada, espérate un momentito, lo siento allí y voy a ver qué te tengo que hacer. A los 5 minutos estaba haciendo ganchillo con 4 viejas esperando. Y le digo, bueno, pasa que te tengo que pinchar. Dice, un momentito, que estoy haciendo el punto arriba, el punto abajo y aún no he acabado. A partir de ahí me dijo, tú vas a ser parte de mi familia porque tú tienes mucha arte. Yo agradezco a toda la familia Ocaña, o sea, no a Ocaña, que viví con él, estuve con Nazario, he estado en el hospital con ellos, he estado pendiente de cuando estuvo ingresado antes de morir. Los he querido mucho y los quiero, pero no solamente a Ocaña, a toda la familia porque son igual de artistas. Sevilla, Luisa, las sobrinas, Rafaelito, que es la hiena tristón, es el más triste de la familia. Y entonces estoy muy contenta y muy agradecida y siempre que puedo vengo pues como parte de la familia. Y esto quiero agradecerle el que me hayan invitado. Y muchas gracias por habernos dejado el bombín. Aquí. Yo también soy amigo de Ocaña y quisiera retomar lo que decía Nazario, que era un artista muy serio, porque yo siempre he tenido fama de ir siempre borracho a su casa y a deshoras. Le conocí 7 años de su vida. Y entonces me decía, Tosi, no te quiero borracho, porque, claro, yo nunca me imaginé, como siempre lo veíamos en juerga, que de noche yo iba, pues claro, a buscar más juerga.
Y siempre lo he encontrado escogiendo música clásica y pintando las 2 a las 3 de la madrugada. Eso es de una seriedad y de ser un trabajador y artista. Y yo te digo, podía haber llegado a mucho más, porque aparte era muy trabajador y le gustaba mucho trabajar. Y sobre todo, serísimo con su arte. Yo me quedaba, yo iba borracho, pero yo digo, joder, cada vez me asombraba, digo, fíjate, yo vengo buscando juerga y él me desanima un montón porque lo veo trabajando y de una manera que digo, ve, me voy a recuperar yo también. Y un poco. Pero era una continua juerga, de madrugada, de día y mañana, tarde, mañana y madrugada, como decía la copla. Moltes gràcies. Bé, doncs, si no hi ha cap paraula més, ho deixaríem aquí. Moltíssimes gràcies a tothom per la seva assistència i gràcies al Carles Flavià, al Jesús Pérez Ocaña i al Nazario. I ara acabarem, com hem començat, escoltant la cançó del Carlos Cano.